Hola a todos, en esta ocasión comenzaremos con una nueva unidad que será la unidad 2 y esta es la lección número 8. Comenzaremos esta unidad con el tema de ciencias y tecnología. En este tema lo que estará viendo será el ADN y factores hereditarios y trasplante de órganos, su rechazo y su aceptación. Como introducción es importante recalcar que a través de la historia, la humanidad ha logrado una serie de adelantos tecnológicos que han sido acompañados por cambios profundos en la vida social. Un ejemplo de esto fueron las revoluciones industriales que posibilitaron saltos cualitativos en la tecnología de la época para satisfacer determinadas necesidades. Así como la primera revolución industrial sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII en la Gran Bretaña, cuando el eje dinamizador de la economía mundial pasó de la agricultura a la industria. A la consecuencia de ello, se perfeccionaron las técnicas de producción, aumentó la población y se modernizó el transporte. Un siglo después, estaría ocurriendo también en la Gran Bretaña la segunda revolución industrial, manifestándose en el empleo de nuevas fuentes de energía, como petróleo y gas, el desarrollo de nuevos sectores de producción, como la química, cambios en la organización de producción y el trabajo, la producción en serie fue el más significativo, nuevas formas de capital empresarial, crédito y la formación de un mercado de extensión mundial, concediendo al capitalismo un alcance global. Esto también se manifestó en la multiplicidad y atomización de estilos artísticos, convencionando por el impresionismo, reflejo de la complejidad de las relaciones humanas a finales del siglo XIX. Hoy vivimos una nueva revolución industrial que tiene como uno de sus principales propulsores no solo las TIC o tecnologías de la información y la comunicación, sino también los cambios en la tecnología médica y por lo tanto la salud y la calidad de vida de las personas. Para ilustrar estos cambios en este primer capítulo, en este primer tema, trataremos los adelantos en materia genómica y trasplantes, así como los debates éticos que estos avances han suscitado. ADN y factores hereditarios. El ácido desoxirribonucleico o el ADN se encuentra toda la información genética de un organismo, tiene el control completo de la herencia. Sin embargo, el ADN es una molécula relativamente simple, está compuesta por 4 tipos de bases nitrogenadas, azúcares, fosfato y pequeñas moléculas orgánicas, formando los nucleótidos emparejados en combinaciones específicas y conectadas entre sí por puentes de hidrógeno. La estructura que posee el ADN es la de dos hebras antiparalelas en forma de doble hélice. Bueno, el ADN es en efecto un compuesto que forma parte de todas las células y contiene la información genética de cada individuo. El ADN fue primeramente aislado por Friedrich Miescher en 1869, aunque este científico no sabía bien qué funciones tenía esta sustancia. De todas las maneras, la llamó nucleína. Seguirían otros investigadores como Robert Feuland y Phoebus Leven, que harían estudios sobre el ADN y sus compuestos. Sin embargo, no sería hasta 1953 cuando James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin determinaron la estructura del ADN, relacionándola como la base de la herencia genética a partir de los patrones proteínicos y de enzimas que se encontraron en el núcleo. Lo anterior los llevaría a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1962. Y es que no deja de ser curioso el diseño de los ácidos de la vida. La longitud del ADN de cada célula humana es de 2 metros. Si se sumara la longitud del ADN de todas las células de una persona, se puede
rodear la circunferencia terrestre 500.000 veces. En lo que concierne al factor hereditario, vale la pena recordar los trabajos de Max Delbrück y el ya mencionado Salvador Luria sobre los virus y bacterias. Más específicamente, lo que hicieron fue analizar el bacteriófago, es decir, un virus que solamente ataca o infecta bacterias. Escherichia coli, ubicado en el intestino humano, observaron que este fago infecta una célula inyectándole su ADN, el cual poco a poco va tomando control de la maquinaria de las bacterias atacadas, fabricando a su vez nuevos virus. Finalmente estalla y libera cientos de fagos nuevos que hacen lo mismo con otras bacterias. La simplicidad de la estructura del fago, ADN y proteínas sirvieron de herramienta analítica ideal para resolver la naturaleza del material hereditario. No obstante, el factor herencia va un poco más lejos, ya que se relaciona con el factor evolución. Para esto habría que citar la investigación de Charles Darwin, cuyo libro El origen de la especie por medio de la selección natural o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la vida de 1859 despertó un gran interés por la comunidad científica, ya que el autor demostró que el rigor de la vida natural forzaba a las especies a adaptarse y las que no se adaptaban perecían. Esto con base principalmente en observaciones de la vida animal de las Islas Galápagos, territorio de Ecuador. Digamos que científicamente, Darwin demostró la existencia de la ley del más fuerte. No obstante, sus hallazgos científicos fueron criticados por la Iglesia Católica, en la medida en que desafiaban la idea de que el hombre crecía y se transformaba por voluntad de Dios. Poco después, los hallazgos darwinianos en 1865, George Mandel descubriría experimentando con chícharos cómo ciertas particularidades de diferentes especies se transmitían a través de generaciones. El resultado fue que Mendel descubrió que ciertas unidades se transmitían de generación en generación y determinaban a toda la especie. Estas aportaciones serían redescubiertas de manera independiente por los botánicos Debris, Corrent y Teschmark en 1900, reafirmando las leyes de la herencia en el mundo científico. Los estudios de Walter Sutton, quien en 1902 acuñó su teoría de la herencia cromosómica, la cual consiste básicamente en que el momento de la partición celular llamada meiosis recibe un solo cromosoma de cada tipo. Un ejemplo primordial para el conocimiento de la vida humana sería el momento de la concepción. Los espermatozoides pueden traer consigo un cromosoma de tipo X o de tipo Y el óvulo siempre porta un cromosoma de tipo X. Cuando un espermatozoide tipo X fecunda un óvulo, saldrá un cigoto de tipo XX. Entonces el bebé será mujer. De lo contrario, si hay un cigoto de tipo XY, saldrá un hombre. Esta manera es la más sencilla de explicar la herencia de cromosomas, ya que cada una de ellas contiene material hereditario que determina características únicas, como el color de piel, de ojos, de cabello, forma del mismo, lunares, etc. Estas evidencias desafían la antigua creencia popular de que la mujer es la responsable del sexo del bebé, cuando en realidad lo es el hombre, por portar el cromosoma Y. Más allá de sus repercusiones en el progreso de la ciencia a nivel global, los descubrimientos sobre el ADN y el factor hereditario hicieron posible concretar un ambicioso proyecto a nivel internacional con el objetivo de estudiar el problema biológico de ubicar los genes del ADN, el proyecto del genoma humano. Este se dividió en dos partes. La primera parte tenía que ver con la oportunidad de corregir enfermedades hereditarias, como la diabetes, lo que se vería un beneficio a nivel público. La segunda parte se relacionaba con las cuantiosas ganancias económicas recibidas por conceptos de patentes de compuestos naturales y fragmentos obtenidos del mapeo, descubiertos mientras avanzaba el proyecto, lo que evidentemente desembocó en beneficios privados. Un dato curioso en este aspecto es que precisamente James Watson ocupó el cargo de director ejecutivo de la investigación del genoma humano en 1988,
pues renunció 4 años después en protesta por tales acciones. El avance de la ciencia y la tecnología en materia de ADN puede resultar un arma de dos filos, ya que aun cuando los progresos científicos dan pasos gigantescos, la complejidad humana es tan vasta que podríamos no ser capaces de controlar tales avances. Tal es el caso, por ejemplo, de la bomba atómica, resultado que profundas investigaciones sobre el átomo y sus componentes, lo que debió de ser un beneficio para la humanidad, fue un perjuicio para la gente que sufrió la primera explosión nuclear en la historia. También, como en toda actividad humana, en los avances científicos existe el riesgo de prácticas fraudulentas. Para constarlos, solo basta recordar el caso de Han Gok-sun de la Universidad Nacional de Seúl, quien en 2005 publicó en la más influyente revista Science un estudio en el que él y sus colaboradores aseguraban haber obtenido 11 células madre a partir de embriones humanos. En agosto, la fama de Han creció aún más cuando el científico anunció la primera clonación de un perro en la historia. El perro, de raza afgana, se nombró Snoopy, acrónimo derivado de su nombre en inglés Seoul National University, (PUPI), es decir, mascota de la Universidad Nacional de Seúl. La comunidad científica internacional reaccionó con entusiasmo a los supuestos hallazgos de Hawke. Particular interés despertaron las células madres, ya que éstas pueden evolucionar en células sanguíneas, hepáticas y musculares. Por ello, se pensaba que este avance abriría el camino para tratar enfermedades como la diabetes y el mal de Parkinson. Todo parecía luminoso en la carrera académica de este científico, hasta que el fantasma de la deshonestidad comenzó a hacer su aparición. En junio de 2005, la KBA, una televisora surcoreana, ya había manifestado haber recibido informes de que los experimentos y el reporte de Hawke eran fraudulentos. El investigador negó las imputaciones, pero en noviembre dos de sus colaboradores lanzaron acusaciones de manipulación de pruebas y compra de óvulos. Uno de ellos, Ron Chung-il, manifestó que 9 de las 11 células eran falsas. Ante el escándalo, la Universidad Nacional de Seúl decidió formar un panel de expertos para evaluar la validez de los hallazgos del presunto padre de Snoopy. En diciembre, el comité publicó sus conclusiones, informando que ninguna de las células madre habían sido obtenidas a partir de embriones humanos clonados a pacientes. Aunque Hawke terminó por ofrecer disculpas y renunciar a su puesto, no logró evitar que la autenticidad del propio perro clonado fuese investigada. Y el 10 de enero de 2006, un comité de investigadores señaló que la clonación de Snoopy había sido legítima. El fiasco de Hawke con las células madre se ha convertido, y qué bueno que así sea, en un caso de discusión sobre las no siempre fáciles relaciones entre la ética y la ciencia. Trasplante de órganos y su rechazo o su aceptación. Como ya se ha explicado, el acelerado avance de la ciencia y la tecnología se pueden traducir en beneficios o perjuicios a la humanidad, ya como en el complicado caso del ADN y todo lo que su descubrimiento conllevó. Ahora el que se abordará será el tema del trasplante de órganos, asunto que también reviste una significativa polémica. Relacionado con el progreso científico sobre el ADN, el trasplante de órganos es uno de los exponentes máximos de la vanguardia científica en medicina, al grado de constituir una opción válida y hasta a veces necesaria en el arsenal terapéutico. El trasplante es una opción extrema, pero que puede resolver situaciones que comprometan la vida de algún ser humano, además de incrementar la calidad de la misma. Curiosamente, la práctica de trasplantar órganos es muy antigua, aunque recién se notan sus efectos cualitativos. Los autotrasplantes realizados en un mismo individuo se remontan hasta el siglo VI, antes de nuestra era en la actual India. En el siglo XVI se introdujo el colgajo pediculado de piel, que consiste en traspasar tejidos entre diferentes partes del cuerpo. En el siglo VIII se había registrado un trasplante de pierna y en 1902 se realizó exitosamente y por primera vez un trasplante de córnea. Lo anterior se refiere a un homotrasplante, es decir, aquel que
ocurre entre individuos diferentes de una misma especie. La heterotransplantes entre diferentes especies apenas se encuentra en desarrollo. La era contemporánea de este avance médico inició en 1954 con el primer trasplante de riñón, siguió con un pulmonar en 1963 y se consagró con uno de corazón realizado en 1967 por el médico sudafricano Christiaan Barnard. Es también en la etapa experimental del trasplante de órganos cuando se componen los problemas éticos. Podemos encontrar dos básicos, aunque se puede decir que existen muchos más: el aprovechamiento de órganos de alguna persona que haya padecido de muerte encefálica y el uso de tejido fetal. Del primero, el dilema radica en la persistencia de funciones vitales básicas, la respiración y la circulación, aun cuando ya no exista actividad cerebral. Un humano sigue vivo si su cuerpo todavía funciona, pero el individuo ya no tiene conciencia. De aquí que emerge otro dilema: ¿cuándo interrumpir las medidas terapéuticas de reanimación o mantenimiento cardiorrespiratorio? ¿Cómo asegurar que una persona está realmente muerta antes de iniciar un proceso de amputación de órganos que servirán para hacer trasplantes a terceros? Del uso de tejido fetal, existe el antecedente de que en 1987 una mujer solicitó ser inseminada artificialmente para que el feto pudiera ser utilizado como donador en beneficio de su padre, quien sufría de enfermedad de Parkinson. En otras palabras, el único fin por el cual la mujer quiso embarazarse fue para salvar a su padre, más que para tener un hijo. Después el bebé fue rechazado y no se le permitió vivir. De esta acción se puede pasar a la fabricación de embriones para fines experimentales y el aprovechamiento de la legalización del aborto para uso de los tejidos fetales. Sumando a los problemas éticos ya descritos, aparecen las controversias planteadas por algunas religiones. Por ejemplo, en el catolicismo, del lado del catolicismo, la Iglesia por años no había aceptado el trasplante de órganos y fue a partir del Juan Pablo II, reafirmado por su sucesor Benedicto XVI, cuando cambió radicalmente su visión, considerándolo un acto de amor, siempre y cuando los donantes lo acepten. Sin embargo, la Iglesia Católica no está de acuerdo con clonación de órganos o la experimentación con fetos, ya que los consideran moralmente inaceptable. Por otro lado, el Islam acepta el trasplante porque dicha acción está destinada a la salvación de la vida humana, por lo que se considera una necesidad. En el judaísmo, y en sus cuatro ramas, apoya y fomenta la donación, incluso aquello proveniente de personas que padecieron muerte cerebral. Y así en cada diferente religión tiene su propio punto de vista. El trasplante de órganos sufre de la misma dialéctica público-privado, atrayendo la atención a un caso que sucedió en Pakistán. Una mujer llamada Helen Bibi no tuvo otro remedio que apoyar a su familia después de que su esposo sufrió un severo accidente en el que perdió una mano. Debido a sus limitados recursos, se vio en la necesidad de vender su riñón en $1,500 a una clínica que atendía a pacientes extranjeros, empeorando su salud a falta de cuidados posoperación. Esta situación es muy común en el comercio ilícito de órganos. Es decir, aparece el problema de que debido a la gran demanda para trasplantes de órganos, mucha gente ve en ellos una oportunidad de ganancia. Así se fomenta el tráfico de órganos y la compra-venta ilegal de los mismos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, calcula que alrededor del 10% de los 63.000 riñones trasplantados en el mundo cada año a partir de donantes vivos se adquieren de manera clandestina. Algo semejante sucede con pulmones, hígados y córneas. La alta demanda de órganos para trasplantes se ha llevado a crear un mercado en el que ciertos compradores buscan adquirir órganos a muy bajos precios, aprovechando la pobreza de personas como Helen Bibi.
En 2008, las autoridades de la India descubrieron una red de médicos, enfermeras, paramédicos y hospitales que habían realizado 500 trasplantes ilegales de órganos extranjeros e indios de alto nivel socioeconómico. La mayoría de los donantes eran trabajadores pobres que recibieron cuando mucho $2.500 por riñón. En casos aún más extremos, se ha llegado al punto de secuestrar personas para extraerles órganos vitales. Aunado a lo anterior, muchos países se enfrentan a la disyuntiva de cómo incrementar el abastecimiento de órganos a la gente que lo necesite de una manera que sea ética y humana. Los dilemas y debates referidos pueden parecer lejanos a nuestra realidad y solo aptos para médicos, pero no lo son, y cada vez estarán más presentes en nuestra vida. Existe un gran futuro para la medicina genómica y los trasplantes de órganos que tenderán a ser más comunes dentro de la medicina. De hecho, el Gobierno Federal de México ha establecido un Centro Nacional de Trasplantes, dependiente de la Secretaría de Salud, y los debates sobre la donación de órganos y su legislación cada vez están más presentes en la opinión pública. Y eso sería todo por este tema. Muchas gracias.